que San Ignacio utilizaba una frase interesante también, que él decía, si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? Es lo que nos da la luz de que todo esto es un plan perfecto para que llegara a suceder. Ignacio va a quedar muy, muy atraído Enganchado. por Jerusalén. Ignacio va a hacer una gran experiencia de oración, dedica muchas horas a la oración, así como en Loyola, distinguir entre lo que llamará más tarde consolación y desolación, lo que me construye, lo que me destruye, no le llega a lo que yo recibí en ese momento. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola. Bienvenidos, aquí estamos nuevamente en un nuevo episodio de su podcast La Pausa Ignaciana. Carolina Camacho y mi compañero Fernando Mena, quien ahora va a presentarles a nuestro invitado de hoy. Gracias, Carolina, por esa introducción. Y hoy nos acompaña alguien que para nosotros es una persona muy especial, porque en momentos difíciles de nuestra vida como matrimonio, pues estuvo presente y supo dar un consejo a tiempo y muy bueno. Y hoy nos acompaña nuestro querido Padre Maza. El Padre Maza es un sacerdote jesuita, cubano, de origen cubano. Conoce a República Dominicana desde el 1977. Fue profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por 34 años. Igual también ha cumplido, ha estado ayudando a nuestra parroquia, Santísima Trinidad por más de 25 años. Y ahora se desempeña como profesor de Historia del Seminario Santo Tomás de Aquino. Entonces, sin más, Carolina, pues le damos la palabra al Padre Maza y aprovechamos que él nos diga de qué vamos a hablar en el día de hoy. Bienvenido, Padre. Gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Hoy me gustaría hablarles un poquito de 10 momentos en la vida de Ignacio, algunas etapas de su vida para conocer mejor este santo que se cree nació en 1491. Parece que esa es la fecha más exacta y sabemos seguro que murió el 31 de julio de 1556. O sea que es un hombre que nació un año antes del descubrimiento de América y murió a mitad del siglo XVI, cuando se logra una paz entre protestantes y católicos en Alemania, la paz de Augsburgo de 1555. Ya es el momento de la Reforma. Bueno, hoy quisiera recorrer junto a ustedes algunos momentos. Y si me dejan, voy a hablar del primero, que fue el que ya lo mencioné. Adelante. O sea, Ignacio nace en 1491. El Papa es Alejandro VI Borgia, un hombre de no muy feliz memoria, o sea, fue un hombre muy corrupto. Fue el hombre que dividió el mundo entre España y Portugal con las bulas interchétera, le dio una parte a España, otra a Portugal. Y ya en ese momento la iglesia desde hace rato necesitaba reformarse. Ese es como el primer momento que vemos en el día de hoy. Ignacio de joven fue paje en Arévalo, pueblo donde estaba a veces la corte española. Tuvo muy buena formación como escribiente. Era un hombre que sabía manejarse de manera elegante en la corte. Y más tarde fue gentilhombre del virrey de Navarra. Y siendo, este es el segundo momento, trabajando para ese noble, Ignacio de Loyola participa en la defensa de Pamplona. Eso tiene un significado grande porque todo el mundo pensó que eso era imposible defenderlo contra una invasión francesa en ese momento. Pero San Ignacio convence a un grupo de
de que hay que defender sobre todo la ciudadela de Pamplona. Y ahí él va a caer herido en mayo de 1521. Este como sería el segundo momento en la vida de Ignacio. Comento un poco, Ignacio fue tan valiente durante la defensa que los franceses lo tratan con mucha distinción, permiten que él sea llevado a casa de unos familiares, donde en Loyola, de donde él era originario, al País Vasco, Ignacio durante esa convalecencia va a pedir libros de caballería. Era muy aficionado a los libros de caballería. Y no encuentran esos libros. Y le van a dar una vida de Jesús, una vida de santos y sobre todo un libro que recorre la tierra de Jesús, sobre Jerusalén. Jerusalén ha estado muy en boga desde finales del siglo XI, cuando inician las cruzadas, y ha estado en el imaginario europeo. Ignacio va a quedar prendado de la tierra santa del Señor. Y estando convaleciente en Loyola, él empieza a distinguir entre unos movimientos que él siente, más tarde lo llamará mociones, movimientos, impulsos, tendencias, que unas le dan mucha alegría y es una alegría que le dura. Otras, a veces él se entusiasma mucho con una dama, él está muy enamorado de una dama, no sabemos exactamente quién pudiera ser, hay sospechas, pero entonces él, las cosas que va a hacer a favor de esa dama para ganársela y la honra que va a tener y los grandes hechos de armas, pero después que piensa todas esas cosas, se queda como triste, eso no le llena. En cambio, no le dura, no permanece. Sí, no permanece, que es un verbo muy importante, por cierto, lo que dura. Entonces, cuando piensa en imitar el ejemplo de San Francisco, fue gran devoto de San Francisco, sí. Santo Domingo de Guzmán, entonces sí, se siente alegre y siente que eso le dura, que le llena. No, y recuerdo en ese momento que San Ignacio utilizaba una frase interesante también, que él decía, si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? Exactamente. O sea, como diciendo, si ese santo hizo eso, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Así es. O sea, esa vivencia humana, esa parte humana, porque San Ignacio fue humano igual que todos nosotros. Tuvo sus debilidades, tuvo su fortaleza, pero esa parte humana de él sí se manifestó mucho durante esa época de su vida. Así es. Y esa parte humana va a tener un desarrollo. Así como ahora en Loyola, San Ignacio es muy voluntarista. San Francisco hizo esto, yo lo tengo de hacer. Exacto. Santo Domingo hizo esto, yo lo tengo de hacer. Su y si sentido de competencia. Hasta más, sí. Pero fíjate, yo lo tengo de hacer. Más tarde, él va a descubrir que más interesante es hacia dónde lo llama el Señor. O como dirá él más tarde, ser puesto con Cristo. Ya no es Ignacio el que se canta y se llora, el que decide, ahora él responde a una invitación del Señor. Ignacio va a quedar muy atraído enganchado por Jerusalén y por imitar a Jesús. O sea, que ya estando en Loyola, y este pudiera ser un tercer punto, estando en Loyola, él concibe la idea de ir a Tierra Santa y dejando todo atrás, incluso su hermano que lo quiere convencer que no haga eso, él camina, empieza a caminar. Y estando en ese camino, empieza a quedarse un tiempo en Barcelona, unos días, pero se retira a Manresa, un pueblo cerca de Barcelona, y ahí en Manresa, donde va a estar mucho más tiempo del que él pensaba, pues Ignacio va a hacer una gran experiencia de oración, dedica muchas horas a la oración, a la penitencia corporal, sí, y a ayudar a los pobres, y estando ahí, él tiene lo que llama una ilustración, o sea que es como si los ojos interiores se le abrieran y él dice, yo veía todas las cosas nuevas, yo entiendo, empiezo a comprender cómo fue creado el mundo, cómo está presente Jesús en la Eucaristía, etcétera, cómo todo viene. Como su gran despertar. Por eso. Un gran despertar, así es. O sea, sí. Pudiéramos decir que San Ignacio nació de nuevo en Manresa.
Bueno, a los catalanes les encantaría que usted dijera eso. Sí. Bueno, yo creo que sí, que ahí fue algo decisivo para él. Así como en Loyola, distinguir entre lo que llamará más tarde consolación y desolación, lo que me construye, lo que me destruye. En Manresa, esta eximia ilustración del Cardoner, creo que así la llamaban los grandes jesuitas, por ejemplo, Leturia, que estudió esto mucho, él va a referirse a esa ilustración hasta muy, muy tarde en su vida. Dice, si yo juntara todo lo que yo aprendí en mi vida, no le llega a lo que yo recibí en ese momento. Qué bueno. En el Cardoner. Y ese sería una gran bendición. Otro momento importante. Él va a pasar por Tierra Santa, ya estamos en 1523, y luego él regresa a España y empieza a aprender latín, porque él no se puede quedar en Jerusalén. Eso para él fue una cosa tremenda. Como él queriéndose quedar, los franciscanos, los encargados de Tierra Santa, le dicen, mire, si usted se queda aquí, eso es un peligro, porque usted lo pueden secuestrar, y luego hay que buscar un rescate. Y él lucha por quedarse, pero le van a decir que no. Y tiene que partir. Y en el viaje de regreso, dice él, yo estaba pensando, ¿qué haría? Y entonces él piensa ayudar las almas. Yo creo, ya personalmente, puede ser una interpretación, él piensa entonces en hacerse ordenar presbítero. Para eso él tiene que estudiar teología, filosofía, y para eso hay que saber latín. Okay. Entonces él va, cuando regrese a Barcelona, él va a empezar a estudiar latín con niños, con un gran maestro, creo que se llamaba Ardèvol, algo así, en Barcelona. Y así, con esos niños, ya cuando se siente bastante fuerte en latín, va a Alcalá a estudiar filosofía, pero muy pronto entra en problemas, porque en esa época existe un grupo que son los alumbrados. Los Illuminati. Sí, que piensan que ellos no necesitan. No, en España se usaba la palabra alumbrado. Sí. Illuminati lo usa Dan Brown en el libro Angels and Demons. Sí, sí. Sí. Alumbrado. Sí, los alumbrados. Era una secta, una herejía que andaba en boga en España en esa época. De gente que decía que como ellos tenían una luz del cielo, ellos no necesitaban ni escritura, ni el magisterio de la iglesia, etc. Y ellos se bastaban a sí mismos. Entonces, con tantos problemas, Ignacio va a tratar de ir entonces a Salamanca. Pero en Salamanca le va peor porque muy rápidamente cae bajo sospecha de los dominicos, creo que del convento de San Esteban. Y entonces él se da cuenta que así él no puede estudiar. También no lo dejan ayudar en dirección espiritual. Él es un laico, exacto, pero no lo dejan ayudar en la dirección espiritual, determinar qué cosa es pecado venial, pecado mortal. Y entonces él, ahora estamos en 1528 y este es otro momento nuevo en la vida de Ignacio, decide ir a París, ¿no? Y eso va a ser un momento muy importante en su vida, la ida a París. Sí. Estando en París, Ignacio termina en una pensión de estudiantes donde tiene como compañeros a Pedro Fabro y Francisco Javier. Javier. Sí. Primero él entabla amistad con Pedro Fabro. Pedro Fabro tiene muchos problemas de escrúpulos, es una mente muy delicada. Entonces Ignacio lo ayuda a enfrentar todas esas dudas, etc. Y Javier no le hace mucho caso. A pesar de que Ignacio se lo trata de ganar buscándole estudiantes que quieran hacer tutorías con él. Javier es un estudiante brillante, era muy buen corredor, muy buen atleta. Eso le va a ayudar más tarde en su vida. Y al principio no le hace mucho caso. Pero poco a poco Ignacio logrará, como diría, creo que uno de los primeros padres, que era la pasta más dura que había manejado Ignacio. No sé si es Rivadeneira que dijo eso. Pedro de Rivadeneira. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos poco a poco se va formando un grupo en torno a Ignacio. Ahí está Pedro Fabro. El último yo creo que fue Javier. Ahí está Laínez, Diego Laínez, que será el segundo general de la compañía. Ahí está Salmerón, ambos descendientes de judíos. Ahí está Simón Rodríguez, un portugués, por cierto, ese Rodríguez es con S, no como lo escribiríamos nosotros, eso tiene que ver con el portugués.
Ahí está Bobadilla, que le dicen así por su pueblo. Y así, o sea, yo creo que más o menos los he dicho todos. Ignacio, Javier, Fabro, Laínez, Salmerón, Bobadilla y Simón Rodríguez. Y este conjunto de... Ese era el conjunto. Y la próxima experiencia que tenemos que mencionar es el 15 de agosto de 1534. En ese momento, ese grupo, ya Fabro era sacerdote, recién ordenado. Al momento de la comunión, se vira hacia ellos y teniendo la hostia en la mano, ellos prometen que ellos van a ir a Tierra Santa. Porque han seguido con la idea. Haciendo, con la idea. su misión era llegar allá. Ellos van a ir a Tierra Santa y ellos van a vivir en pobreza. Y ahí no es donde hacen los primeros votos ese grupo de jesuitas ya como, bueno, no jesuitas, perdón, en ese momento todavía no eran jesuitas, pero no en ese momento donde ellos juran ese voto de pobreza, de castidad y de obediencia. No, que pobreza y castidad sí, pero ellos son un grupo, diríamos, informal. Informal, exacto. Informal. Sí, no, claro, Sí. de acuerdo. Pero ahí hacen entonces voto. Ellos ya hacen un voto, sí. Así Ok. se comprometen de que ellos van a... Es decir, ellos no van a exigir nada. El día que ellos sean ordenados sacerdotes, que no lo son todavía, el único presbítero ahí es Pedro De Fabro. Pedro Fabro. Ellos van a trabajar en gratuidad, en espontaneidad, en generosidad. O sea que no van a andar exigiendo nada por su ministerio. Y entonces, San Ignacio está medio malito, o sea, muy pronto tiene problemas de salud, va a tener que regresar. En aquella época se creía que si tú volvías a los aires natales, que tú entonces te curabas, te cura. y por eso Ignacio va a volver a Loyola y deciden que más tarde se van a encontrar, se van a dar cita para verse en Venecia. ¿Sí? Y entonces pasa el tiempo y efectivamente se encuentran en Venecia y ellos han dicho, nosotros vamos a ir a Tierra Santa, pero si no podemos ir, vamos a esperar un año. Y si no podemos ir ni siquiera después del año, entonces vamos a donde el Papa y le decimos al Papa, mándenos donde usted quiera. Exacto. Mándenos donde usted quiera. Bueno, ya estamos allá, ya estamos en el norte de Italia y los compañeros van a Roma a pedirle permiso al Papa. Había que pedir permiso para ir a Jerusalén. Y el Papa se lo da, queda encantado con ellos, hasta le da dinero para el viaje y les dice, cualquiera los puede ordenar a ustedes, cualquier obispo los puede ordenar a ustedes. Y ahí es que Ignacio es ordenado sacerdote 24 de junio de 1537, junto con Javier, Simón Rodríguez, Bobadilla, Laínez. Creo que Salmerón no se pudo ordenar porque era muy jovencito, más tarde. Bueno, y hablando de jovencito, San Ignacio se ordena a los 46 años. O sea, no se ordena joven, se ordena ya mayorcito. Así es. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo habrá sido esa experiencia, según lo que usted piensa, de una ordenación? Yo no diría tardía, pero sí es que un esa poquito no fue avanzada. su primera carrera. Su primera carrera es que él era un guerrero, Bueno, un caballero. Y ya luego... un gentilhombre. Tú sabes Ajá. que mucha gente habla de Ignacio como militar. Y es Ajá. bueno volver atrás. Y eso es medio, no está tan Ok. bien pensado. Porque Ignacio nunca tuvo rango militar, nunca recibió ningún sueldo por eso. Ok. Él sirvió gratuitamente como alguien asociado al virrey. Él no podía pensar que la causa del virrey peligrase y él no estuviera Y él ahí no en estuviera primera ahí. línea. Claro. Eso es más bonito. O sea, dice el capitán de Loyola, mentira, nunca tuvo ningún rango militar. Eso lo trata muy bien, Oh, muy bien. el padre Villoslada en una biografía de San Ignacio que está disponible en internet gratis. Nueva biografía sobre Ignacio de Ok. Loyola. El padre Ricardo Villoslada, quien yo conocí personalmente, un gran señor. Qué bueno. Entonces, él trata bien ese tema. O sea, que esos militarismos, no. Aunque hay que decir que la primera compañía, como mucha gente en la iglesia, usó muchas metáforas, como Pablo en la carta a los Efesios, muchas imágenes bélicas, ¿no? De la coraza y el escudo y la milicia y la cuestión. Ignacio, en los mismos ejercicios, en la regla del discernimiento de espíritu, del 313 para adelante de los ejercicios, usa metáforas militares también. Pero la compañía, el nombre de compañía,
no es por algo militar, es por compañeros. Porque son Ya. compañeros. Los que Pero comparten entonces, el pan. ya en ese momento, cuando él lo ordenan sacerdote, ya ahí existe la compañía de Jesús. ¿Todavía no? Todavía no. Ok. Ellos van a empezar, y eso es otro momento. Ah, Eso ya. es otro momento en esto que estamos estudiando. Cuando ellos ven que no pueden ir a Jerusalén, entonces se trasladan a Roma a presentarse al Papa. Y el Papa, Pablo III, que era un farnese, los va a aprobar oralmente. Los va a aprobar oralmente. Y ya en ese momento, que son varios, porque estando en París, estando Ignacio ausente, ha habido otros que se han ido uniendo al grupo. Por ejemplo, espero que Domenech, por ejemplo, y Claudio Hayo, Pascasio Broet, Coduri, otros se van uniendo al grupo. Entonces, en ese momento se dan cuenta que los van a dividir, porque los van a mandar aquí, los van a mandar allá, y ellos se preguntan, ¿seguimos unidos? Sí. ¿Fundamos un grupo estable? Sí. Porque ellos tienen miedo que si no hacen eso, los obliguen a adoptar la regla de una orden ya existente. Eso era un modelo. Por ejemplo, a los dominicos los obligaron, cuando Inocencio III los aprueba, los obligaron a adoptar la regla, creo que de unos agustinos o algo, los van a obligar. Y entonces ellos dicen, espérate, vamos nosotros a elaborar lo que queremos, y el Papa lo aprueba oralmente. Incluso dice, aquí está el dedo de Dios. Pero cuando venga el momento de elaborar una bula diciendo que oficialmente él apoya un nuevo grupo, como la iglesia estaba con tanto lío con las órdenes religiosas, no lo están aprobando, no piensa que lo van a aprobar. Es más, hay 2 cardenales que dicen, no apruebe eso, Papa, no apruebe esto. Entonces, Ignacio empieza a mover gente que los conoce, que le escriba al Papa, ora, manda a decir lo que 1000 misas, ¿no? Vamos a orar por esto, a ver si nos aprueba. Y finalmente el Papa, el 27 de septiembre de 1540, eso es un momento importante, los aprueba con una bula Regimini Militantis Ecclesiae, 27 de septiembre. Ya le da como son compañía. Exactamente, ustedes son una orden religiosa. Una orden Muy bien, religiosa. pero antes de ese momento, padre, hubo un momento muy especial en la vida de San Ignacio, que fue cuando él tuvo la visión del estorte. Sí, señor. Y me gustaría que usted hablara un poquito de eso, de qué experimentó San Ignacio en ese momento. Un San Ignacio recién ordenado sacerdote que no había auspiciado misa, tengo entendido. O sea, duró un año. Sí. Exacto, ¿qué esperaba? Y duró creo que casi un año para auspiciar la primera misa después que se hizo sacerdote. Sí. Y tuvo esa experiencia ahí de la estorta. ¿En qué consistió eso? ¿Qué pasó con la vida de San Ignacio en ese momento? Sí. Ignacio tenía la ilusión de celebrar su primera misa en Belén, pero no va a poder. Entonces él eventualmente celebrará su primera misa en Santa María la Mayor, en Roma, donde dice que están las tablas del pesebre de Jesús. Por eso es que celebró la primera misa. Y yendo de camino hacia Roma, en una capillita que está muy cerca, en un lugar que llaman La Estorta, Ignacio, que viene pidiendo a la Virgen, ponme con tu hijo, tiene una visión que es relatada de muchas maneras, donde él ve a Jesús con la cruz y el Padre Eterno que le dice, yo quiero que tomes a este por servidor, ¿no? Fíjate cómo las cosas han cambiado. Santo Domingo hizo esto, yo lo tengo de hacer. Y ahora él está diciendo, yo quiero ser puesto con el Hijo. Es un don de Dios, es la gracia. Él reconoce que es un don. Exactamente. Ignacio pasa de la activa a la pasiva, que a veces es más activa, ¿no? Sí. Sí. No, es que definitivamente todo esto es como tan planificado y ordenado, ¿verdad? Con orden divino, porque desde el principio que no aparecen unas novelas de caballeros y lo que aparece es la vida de santos en el momento en el que está recuperándose, es lo que nos da la luz de que todo esto es un plan perfecto para que llegara a suceder. Sí. Todo lo que San Ignacio es para nosotros. Y a mí esa visión de la estorta me recuerda a la imagen que hay allá en la capilla de la cueva, donde está el santuario de la cueva de San Ignacio en Manresa. Esa visión de Jesús compartida con Ignacio, donde entonces Ignacio pudo ver el mundo como lo veía Jesús. Sí, yo creo.
Ya desde el Cardoner, Ignacio ve nuevas todas las cosas, pero ahora es como si Ignacio entrase en la mirada de la Trinidad, como la Trinidad mira el mundo. Si ustedes recuerdan los ejercicios espirituales en la meditación del Rey temporal que ayuda a meditar y a entender el Rey eternal, Así es. está, la mirada en la encarnación, en la meditación sobre la encarnación, de cómo la Trinidad mira el mundo. Entonces Ignacio entra en esa mirada compasiva, ¿sí? Que por cierto tiene un fundamento bíblico cuando Moisés tiene el encuentro en Éxodo 3, la zarza ardiente, cómo él siente que Dios le dice, he visto los dolores de mi pueblo. Lo que quiere decir es que nuestro Dios es un Dios que ve y se compadece. Exacto. O sea, no se queda indiferente, ¿no? Es lo más contrario a Dios, la indiferencia. Y diríamos, lo más cercano a Dios es la compasión. Esa mirada compasiva. Y efectivamente, en Listorta, Ignacio siente que lo ponen con el Hijo, que es entonces, ya no es ir a Tierra Santa, la geografía, sino es participar en la historia y en la misión de Jesús. Eso es muy central en la espiritualidad ignaciana, cómo uno acercarse lo más que se pueda a Jesús, para seguirlo, para estar cerca, para compartir con Él. Que por cierto es una respuesta a lo que Jesús hace por nosotros. Jesús se acerca radicalmente, toda esa meditación que tiene la carta a los Hebreos, al final del capítulo 2, el capítulo 4, comienzo del 5. O sea, este Jesús que comparte nuestra condición humana en todo menos el pecado, que por haber pasado por aquí nos puede ayudar. Y ahora Ignacio quiere ir con él a todo, a lo que se presente, para más imitarlo, para más estar cerca. O sea, que prefiere, diríamos, más pobreza con Cristo pobre, más humillación con Cristo humillado, ¿no? Esa es la espiritualidad. Pudiéramos decir que San Ignacio entonces era un loco por Jesús. Así es. Bueno, eso lo dice una señora que la entrevistaron en el proceso de canonización. Creo que ese es el testimonio que ella da, una señora de Manresa, creo que era, que decía, aquel hombre era loco por Cristo. Loco por Cristo. Y otra que le dice, ojalá se les aparezca Jesús. Bueno, pues hemos visto estos momentos. Sí. Todavía me gustaría añadir algo más. Ya tenemos la Compañía de Jesús aprobada en 1540. Ignacio está a 16 años de su muerte. Y este pequeño grupo va a experimentar la importancia de la misión. Antes de que ellos hagan por primera vez su compromiso final con la compañía, que eso será el 22 de abril de 1541, antes de que ocurra eso, ya Javier va de camino hacia la India. Ya Javier está en Portugal, porque es Portugal la potencia que lo va a apoyar para ir hasta la India. Se suponía que fueran dos, pero Simón Rodríguez le cayó también a la gente de la corte, que a ese jesuita lo atrapa. Se quedan con él y entonces Javier zarpa para la India. Javier no estará con los compañeros cuando ellos hagan el 22 de abril de 1541 en una capillita de San Pablo Extramuros. Sí, ahí harán su compromiso y Javier no está ahí. No está ahí. No. Más tarde los jesuitas hacen, en 1548, tienen dos momentos interesantes para la primera compañía y para Ignacio. Primero, el Papa va a aprobar los ejercicios espirituales, que hasta ese momento, fíjate, primero aprobaron la compañía y luego los ejercicios. Es que para mí, esto es opinión mía, ojalá lo haga bien, los ejercicios le daban mucho problema a, diríamos, la teología católica de la época, porque los ejercicios supone eso que afirma, creo que es la anotación 15, donde dice que el criador trata directamente con la criatura. Es decir, atiende... Lejos de cualquier religión, orden o lo que sea. Es mi relación directa con él. Atiende lo que pasa en ti, que ahí se mueve la inspiración del Señor. Y mira, a ver, discierne, ayúdate de las reglas para ver hacia dónde te lleva esas emociones, esos impulsos, ¿no? Eso daba mucha dificultad porque en ese momento el protestantismo estaba como relativizando mucho el magisterio de la iglesia,
Lutero decía, sola escritura, solo la escritura. Entonces, estaba relativizando muchos aspectos, diríamos, exteriores o institucionales de la iglesia, y pareciera que la compañía dio muchos problemas, tuvo muchos problemas por esto. Primero, no tenía un hábito especial, no tenían penitencias marcadas como otras congregaciones, no rezaban las horas canónicas en común, en coro, no lo hacían para poder estar más disponibles para el apostolado. Tenían un superior general vitalicio, no eran capitulares, ellos no elegían sus superiores por mayoría de votos, ¿no? Sino era, diríamos, por propuesta, y el superior general designa, ¿no? O sea, tenían varios puntos que hacían ruido, y también no solamente hacían ruido, sino que también el mismo nombre de Compañía de Jesús, siendo humildemente honesto, como lo es dado a un pobre jesuita ser humilde, era un nombre que se prestaba a arrogancia, ¿no? Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús. Exacto. ¿No? Solo ellos, nadie más. Exactamente. Es más, parece que el nombre de jesuita vino un poco de ahí, del término decir, de la... Jesusita, Jesús así. ¿no? Ajá. Exactamente. Así es. Y viendo esa parte de la compañía, hasta ahora usted ha nombrado solo nombres de hombres. ¿Qué papel qué papel jugó la mujer en la Compañía de Jesús en ese momento y en la vida de Ignacio? Paso a tratar eso, pero quiero mencionar todavía, en 1548, la compañía organiza un colegio en Messina, Sicilia. El virrey era muy amigo de la compañía. Menciono eso porque los colegios que no estaban en el picture, no estaba así en la primera idea de la compañía, tener colegio, porque insistían mucho en la movilidad, se van a dar cuenta que los colegios son importantes, porque son un arma muy interesante para formar muchachos, interrelacionarse con la familia, la sociedad. Eso ocurre también en 1548, el mismo año que aprobaron los ejercicios. Bueno, porque ya en vida de Ignacio llegó a haber más de 30 y pico de colegios andando, o sea, ya en 1550. Entonces, la compañía va a tener un grupo de señoras que quieren ser jesuitas. Es más, Ignacio consigue que el Papa lo apruebe, pero eso le trajo tanto problema. Si muchachas entraban en la compañía, eso quería decir que su familia no podía apoyarse en esa muchacha para subir socialmente. La mujer era como una moneda que se usaba en la época para ascender socialmente, o también algunas querían usar la influencia de la compañía para casar bien a sus muchachas, etc. Eso le va a traer los bienes que se dieron a la compañía para ese proyecto, están bien usados, etc. Que Ignacio mismo va a pedirle al Papa, disuélvame ese grupo. Incluso durante un tiempo, una de las señoras de este grupo, que era muy amiga de Ignacio, ahí hubo su más y su menos, y hubo que revisar con Excel, ¿no? Minuciosamente. Sí, con las cuentas. Y bueno, quedó que la compañía le había dado más de lo que ella había aportado, pero quedaron bien, gracias a Dios. Era una mujer muy buena. Ignacio pudo estudiar en París, por ejemplo, gracias a la ayuda que estas mujeres generosísimas de Barcelona, ese grupo catalán, la ayudó, los ayudaron, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y también, como usted sabe, hubo una muchacha, creo que era hermana de Felipe II, que murió jesuita, Juana de Austria. Que se hablaba de ella en secreto porque no se quería que se supiera que una hija de Carlos V pues había muerto con los votos de la Compañía de Jesús. Y así fue. Creo que es la única qué chévere. en la historia, ¿no? Sí. Pero la compañía dejó eso por los problemas que tuvo en ese momento. Pero hay que decir que hay varias congregaciones femeninas de espiritualidad ignaciana. Y digo también, con la humildad que les da a un jesuita, que muchas de ellas conocen a San Ignacio mejor que nosotros. Bueno, y también viven a veces con mucha mayor sinceridad muchas de las exigencias de la espiritualidad ignaciana. O sea que hay que decirlo también. No, hay que decirlo, es bonito. Hay la Compañía de María, por ejemplo, las que llaman también las hijas de Jesús. Las hijas de Jesús. Yo son las dos que conozco más. Pero hay muchas congregaciones que están marcadas por la espiritualidad de Ignacio. Y que no tantas como las teresianas y los franciscanos. Y que juegan un papel importantísimo en el acompañamiento de los que practican la espiritualidad ignaciana. Sí, realmente, señor. Así es. Sí.
Pues yo he ido tratando estos puntos. Me restaría un punto final. Yo espero que sean 10, ¿sabe yo cuántos habré tratado? Pero, vamos bien. Nos ha permitido mira, tener como una idea más clara de lo que fue. Ignacio tuvo una relación muy buena, muy cercana con Pablo III, Farnese. La familia quedó muy, muy relacionada con la Compañía de Jesús. Yo, sin mal recuerdo mal, yo creo que el Jesús fue terminado por un Farnese, de ese pariente de este papa. Luego vino Julio III, que quita la limitación, porque al principio nada más podía haber, creo que 60 profesos. Lo limitaron el número, por si acaso había que suprimirlo. Claro. Pero Julio III levantó esa reserva. A la muerte de Julio III, eligen a Marcello II, que era gran amigo de la compañía, un hombre, creo que era el cardenal Cervini, que intervino en Trento, un hombre brillante, buena gente, pero se murió a los pocos días. Y entonces eligen papa a un hombre que ya había tenido varios encontronazos con San Ignacio. Okay. Carafa, el cardenal Carafa, que era junto con otro fundador de los teatinos, y entonces lo eligen papa Pablo IV. Y Pablo IV, que era napolitano, que odiaba a los españoles, y la compañía primera era muy española. Los 3 primeros generales de la Compañía de Jesús fueron españoles. Eso le va a traer también problemas más tarde, creo que fue con Gregorio XIII, le va a traer problemas a la compañía. Entonces este papa, que no podía ver a los españoles ni en pintura, que era enemigo de Felipe II, que le declaró la guerra a Felipe II, mandó a sus alguaciles a registrar la casa de San Ignacio, por si acaso había armas. Y San Ignacio recibió al alguacil en la puerta y recorrió con él toda la casa. Mira, revisen. Y se dieron cuenta que no había nada. Sí, exactamente, sí. Pues sería como un punto final, como este fue el papa al cual Polanco, el secretario de Ignacio, fue a pedirle la bendición al momento de la muerte, cuando ya Ignacio estaba muriendo. Por cierto, que llegó tarde la bendición, pero que el Papa con mucho gusto le dio la bendición. Pero el Papa tenía una idea mala de Ignacio, porque era muy amigo de un jesuita tremendito, un hombre muy entregado, muy dedicado, pero era un poco volado, como dicen aquí. Bobadilla decía que Ignacio era un tirano. Y entonces el Papa estaba de acuerdo con él, ¿no? Con eso que él decía de que era un tirano. Y mira cómo poco acaban mal las cosas. Cuando muere Ignacio, había en ese momento 2 vicarios. Jerónimo Nadal era vicario, nombrado por Ignacio, y se habían olvidado y nombraron vicario también a Diego Laínez. Y Diego Laínez que se olvidaron que ya tenían un vicario, sí, y pusieron otro. Sí. Okay. Déjenos reunir para hacer nuestra congregación general, sería la primera. Y Bobadilla dice, no señor, ninguna congregación, que se reúnan los que quedamos vivos de los primeros y nosotros vamos a determinar. Oh. Y entonces Pablo IV, que era bastante volado, pero era un hombre honesto, llama a un dominico muy brillante, el cardenal Ghisleri, que luego fue San Pío V, le dice, mire, analice las bulas, a ver quién tiene razón. Y Ghisleri dijo, Laínez tiene razón, Bobadilla no tiene razón, así que deje que se reúnan, ¿no? Y dejaron que se reunieran. Sí, ya era la primera congregación. Bueno, yo creo haber recorrido. Claro que sí. De verdad que gracias a San Ignacio, ¿verdad? Y todo lo que vivió es que hoy tenemos, para mí, un regalo espectacular, que son los ejercicios espirituales. Así es. La Compañía de Jesús, que nos ha regalado muchos jesuitas, como usted, padre. De verdad que esto para nosotros ha sido muy importante y es parte de lo que hoy nos lleva a nosotros a hacer este podcast, como llevar estas pinceladas de la espiritualidad ignaciana a personas así como Fer y como yo. No, y viendo que San Ignacio, al igual que nosotros, fue un ser humano, o sea, no fue alguien ni especial, ni que tuvo algo diferente a lo que cada uno de nosotros hoy en día tiene. De hecho, yo creo que él supo muy bien aprovechar ese momento, ese primer momento en Pamplona de su herida, que en un momento, fíjate, como decía ahorita el padre Maza, él se interesó por libros de caballería en su convalecencia, pero no habían esos libros de caballería, sino de historias. Muy astutamente lo que aparecieron fueron Historia de los Santos. Historia de los Santos. Y cómo él encontraba esa consolación leyendo esas historias de los santos. O sea, ya desde ahí empezó él a sentir ese cambio. O sea, él sacó
propósito de vida de Ajá, esa herida. así es. Donde hoy en día muchos de nosotros pasamos por momentos difíciles y podemos también sacar de Pero ahí. sí algo que dijo el padre, hasta que él no se dio cuenta que esto era por don, que no era algo que él podía conseguir por su propio pie, sino que realmente era un don que Dios le daría. Era un don. Era Y un don. Él podía disponerse al don. Exacto. Y Exacto. de todo esto, si van a sacar una sola cosa, los ejercicios tienen elementos que iluminan cualquier vida. Así es. Bueno, hay que despedirse. Sí, Así es. sí. Y Y de esa verdad. es una muy- tarea de parte de Carolina. Así que, Ajá. Oh, bueno, padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir esto. Yo me voy súper edificada. De verdad que usted tiene mucho conocimiento y una memoria brillante, gracias a Dios, que nos permite dibujar más claramente y poderlo ver cómo fue la vida y cómo nace la compañía de Jesús y por ende los ejercicios espirituales. Gracias, de verdad que sí. Fer. no, gracias. ¿Qué más podemos decir? Si Bueno, la que nos compañía vemos fue en la y pro- el tiempo pasó demasiado rápido, Ah, sí. que no hubiéramos tomado yo creo que un poquito más de tiempo, sino de... Sí, así es. Bueno, Pero bueno, muchas gracias, Padre muchas Maza. gracias a ¿Se ustedes sintió por- bien, padre? ¿Se sintió bien aquí con nosotros? Me he sentido bien, Ah, sí. qué bueno, ay, sí. me alegro mucho. Así es. Ojalá que sea primera de muchas esta invitación, porque yo sé que con el Padre Manza podemos hablar de muchos temas. Muchísimas. Así que Gracias, muchas Padre. gracias, Padre. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.